Buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando en esta nueva transmisión de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Hoy, en estos días en los que el tema de la corrupción vuelve a aparecer como un elemento central en la discusión de la agenda política nacional, no solo por la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ONU en el Consejo de Seguridad, sino por eventos que en estos últimos meses acontecieron y en el que se vuelve a refrendar a casi 3 años de su administración, que la falta de coordinación de recursos y recuperación de la participación de la sociedad civil en el combate a esta ha sido una de las carencias o de las ausencias principales para poder llevar a cabo esta serie de luchas, esta serie de demandas. Por lo menos una gran parte de personajes, de actores, sectores de la población que han tratado de abordar la discusión, que han estado dando seguimiento, hablan de esta lucha que ha sido el combate a la corrupción como uno de los principales temas que el gobierno actual puso desde, bueno, Andrés Manuel ha puesto desde antes de ser presidente, en campaña durante las elecciones de 2018 y durante la campaña larga que han tenido desde su llegada al gobierno con el gobierno de la Cuarta Transformación, y que para muchos, para muchos personajes de la vida política nacional, pues es un tema bastante controversial, o por lo menos deja elementos que están ahí abiertos a la discusión y cuestionamientos que en este caso para la izquierda social son elementales. En ese sentido, el día de hoy invitamos a 3 compañeros que nos han estado acompañando de manera permanente en las discusiones de la agencia de la prensa comunitaria continental, que son el compañero José Jiménez, del Frente Popular Francisco Villa. Saludos, José. Buenas noches. El compañero Hernán Villatoro, diputado de Quintana Roo, también militante de Nuevo País en Quintana Roo. Saludos, Hernán. Y Buenas noches, compañero. Buenas noches. Y el compañero Marcos Tello, que es parte del Movimiento de Liberación Nacional y también de Nuevo País aquí en la Ciudad de México. Y buenas noches, Marcos. Buenas noches, Eduardo. Bueno, pues buenas noches. Sin más, pasamos a una serie, a 3 momentos de preguntas que yo quisiera trabajar con ustedes el día de hoy, en los cuales abordaremos algunos elementos con respecto a lo que en la introducción se planteaban respecto al tema de la corrupción como eje central de la 4T. Y bueno, también vamos a abordar algunos elementos sobre la lucha política. Bueno, para este primer bloque me interesaba poder preguntarles a ustedes 2 cuestiones. La primera, ¿es cierto que la corrupción estatal hoy es el problema principal que enfrentamos las y los mexicanos para superar los grandes rezagos sociales y los temas pendientes que son relativos a la soberanía y la democracia? Y 2, ¿qué relación guarda la corrupción con las estructuras económicas, con las estructuras políticas, culturales y que son propias del país como de este país en el marco de un contexto de organización y de economía capitalista dependiente y semicolonial? Son algunas preguntas a lo mejor muy extensas, pero más o menos en la medida en la que pudieran poder contestarlas nos ayudaría bastante. No sé, empezaríamos por el compañero José, y como fue la presentación, después Hernán y Marcos. José, adelante. Primeramente, muy buenas noches a todos. Buenas noches a quien nos escucha, quien nos ve por este medio. Y con esto, bueno, pues el tema nuevamente se coloca en la mesa y efectivamente ha sido un tema que se pone como eje de esta administración. Y con esto, bueno, pues hay elementos en los cuales hay que abordarlos de manera adecuada y con ello, bueno, pues ubicar de manera muy específica, paso a paso, cómo ha sucedido esto.
De entrada, bueno, pues también percibimos que es un elemento a razón que se da en el sentido de lo que se heredó o de lo que, cómo se encuentra la situación del país, cosa que, bueno, pues ya ha transcurrido la mitad de la administración y con esto, bueno, pues ya se tiene que entrar de frente al tema mismo y con ello, bueno, pues tomar una serie de decisiones que efectivamente no solamente sea el señalamiento, sino también en el sentido de qué se hace ante este lamentable tema, vaya así, un tema lamentable. Con ello, bueno, pues nos dimos a la tarea de rescatar algunos materiales, algunos indicadores que están ahí al alcance de la opinión pública y tuvimos la posibilidad de encontrarnos un material que nos resulta muy interesante, incluso a razón de que nos ubica en un marco, en un contexto, no solamente del país, sino incluso a nivel internacional. Este material nos señala que el índice de corrupción a nivel mundial, en este índice, México cae 14 lugares, o sea, se coloca en el lugar 135. Esto en referencia a que hace 2 años se encontraba en el lugar 117 y se da a partir de una medición, un ranking de Estado de Derecho. Describiendo este material está en el sentido que efectivamente se encuentra en la posición 135 a nivel mundial en corrupción y con esto, bueno, pues está en el sentido de una medición en cuanto a las formas de corrupción. Se hace esta medición en los espacios de esas prácticas nocivas que son desde los sobornos, la influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Con esto, bueno, pues también está en el sentido, relata este material, que la corrupción en sus 3 distintas formas se mide en funcionarios del gobierno, en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en el Ejército y la Policía. Y como ya se ha señalado, México ha caído en esta categoría por varios años consecutivos. En el año 2019, el país se encontraba en el lugar número 117 y en el año 2020 bajó al 121. Con esto, bueno, pues se ubica que el año pasado va en esa misma continuidad y con eso, bueno, pues se retrocede en esta parte. En ese contexto, pues también hay que mencionar, porque lamentablemente se ubica así y a partir de esta medición, y está en el sentido de que los países que encabezan la lista, siendo los mejores en la ausencia de corrupción, son Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda. Y en el otro extremo, en el lado contrario, los 5 peores lugares son, y aquí se encabeza la lista, México, Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo. Esto, bueno, pues ya nos da un contexto en sentido y que con esto, bueno, pues es un elemento fundamentalísimo que hay que estar observando. Con esto, bueno, pues también tenemos el hecho de que en lo que corre de esta administración ya 3 años a la mitad del camino, se ha señalado en algún material por ahí que va en el sentido de hacer reflexión y también de ubicar avances y avances pues significativos y también en el sentido de mostrar las circunstancias, está a este momento y bueno, pues hay que señalarlos. Tenemos casos emblemáticos, entre ellos, bueno, pues está el sentido de por lo menos 15 casos emblemáticos. Quizás el más sonado, y esto por situaciones escandalosas, al encontrar un señor comiendo o cenando en un restaurante muy caro, pues se da nuevamente el señalamiento al caso de Odebrecht. Ese sentido, vamos, ha afectado no solamente a México, sino a otros países, pero en México particularmente, y tiene que ver con una serie de actuaciones y demás que van en el sentido de facilitar recursos para también facilitar el acceso a contratos o favorecer de una u otra forma con información privilegiada en casos o en el sentido de la asignación de obras de que efectivamente se tiene que ubicar y esto, bueno, pues una primera
señalamiento que habría que hacer, la asignación de obras por parte del gobierno, y que esto, bueno, pues tendría que señalarse que lamentablemente se pasa la ley por alto, y entendemos bien a bien que hay dos formas de la asignación de obra pública. Una es por concurso y otra es por asignación directa. Y con ello, bueno, pues se abre ahí en el paso de la asignación directa, pues una serie de prácticas no del todo correctas. Y tenemos casos emblemáticos que están ahí, ya hacemos referencia al caso de Obedrecht, y que también tiene que ver con prácticas y casos que se han presentado y que se siguen ventilando en los tribunales, como es el caso de AMSA, Pemex, adquisiciones de plantas, asimismo como el señalamiento de entregas, y eso, bueno, pues documentado y puesto a la opinión pública, y de dinero para prácticas terribles. Otro caso notorio es el de la llamada estafa maestra. Estaban algunos funcionarios que se encargan de hacer esta investigación a funcionarios de primer orden, en donde se dan desvío de recursos de manera terrible. Y que, bueno, pues mantiene allí en tribunales, en proceso, a una actora, habrá que hacer ese señalamiento, una actora, y que, bueno, pues no acaba de llamar a sorpresa. Otros casos que hacen referencia, como es el caso en el estado de Chihuahua, o casos que también van en el sentido de triangulación de dinero, y esto, pues el señalamiento que es hasta en el deporte, que es un caso que se señaló en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Otros casos que también se han mencionado y donde también aparecen personajes importantes, como han sido en medio de la pandemia, situaciones, bueno, pues reprobables, cuestionables, de la adquisición de bienes, entre ellos algunos recursos para asistencia médica de quienes, pues, tuvieron la desfortuna de encontrarse con la pandemia, y que también de medicamentos, que también, bueno, constantemente se ha señalado y que son prácticas no muy correctas, reprobables, y que han llevado incluso a la administración pública. Otros casos que van ahí, que involucran a personajes, a hijos de personajes que dirigen, como el caso de la Comisión Federal de Electricidad, o el caso de situaciones en el Seguro Social, así como también situaciones que se están ventilando, ya sea por adquisición o por asignación directa de obras y la desviación de recursos. Son los elementos que como marco me permito plantear, establecer, y bueno, pues esto es lo que se conoce. Ciertamente está en una lógica terrible, y que efectivamente la administración anterior tenía una práctica que se señalaba constantemente de esos usos, abusos e impunidad, y que hoy por hoy, bueno, pues queda también en ese sentido, pero que ya a la mitad de este camino, pues no están esos casos, la corrupción, un elemento fundamental de la administración que tiene que estarse observando, tiene que estarse dando seguimiento, pero también junto con ello, bueno, pues el hecho de cómo se resuelve, cómo llega a esos puntos, porque bueno, ha habido señalamientos, pero lamentablemente no se muestra una situación que vaya en el sentido efectivamente, no solamente de señalar, sino castigar efectivamente estas prácticas, y es lo que es fundamental también, donde el Estado tenga una determinación muy concreta a razón, no solamente de buscar salidas, sino de inhibir estas prácticas y ajustarlas a un marco normativo rígido que efectivamente no solo inhiba, sino que vigile y dé un buen sentido a la aplicación de los recursos públicos. Será mi primer comentario, compañeros Eduardo, compañeros de la mesa. Claro, gracias, José. Justamente un elemento como la corrupción en la discusión nacional, en la propia mañanera, por lo menos aparece en los últimos, a la mitad del camino del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como una discusión, como un problema que parece que explica
todas las situaciones y problemáticas sociales de nuestro país, también las problemáticas políticas. En ese sentido, a Hernán, Hernán, ¿qué nos podrías decir? La cuestión de la corrupción alcanza para poder explicar los temas relativos a la democracia, a la participación política, a la dependencia económica, etcétera, etcétera. Listo. Bien. Buenas noches a los compañeros José Jiménez, compañero Rodolfo, compañero Marcos, compañero Cárcamo González. No sé si hay alguien más en la mesa. En realidad, yo creo que esta caracterización que al final de la segunda pregunta se señala, creo que a partir de ahí se puede explicar de manera muy lúcida, muy sencilla, el porqué de la situación que se vive en nuestro país, ¿no? Desde hace 529 años, desde octubre del 1492, de caracterizarnos como un país capitalista, dependiente, semicolonial, hegemonizado, dominado por una burguesía, una oligarquía imperial, que impuso a partir de los años 80 para acá un modelo denominado neoliberal, que no es otra cosa más que apoderarse, ¿no?, de las instituciones estatales del mundo, pero de manera particular de nuestro continente y de nuestro subcontinente, que pues es América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, creo que esa historia a nosotros nos sigue pesando como un estigma de haber atravesado 3 procesos revolucionarios en este periodo de 500 años, uno en 1810, 1821, el otro en 1857, 1872 más o menos, hasta 1910, 1917. O sea, yo creo que el debate central de nosotros es las constituciones políticas legalmente pues establecidas, aceptadas por la sociedad, pues son el resultado o el producto de una revolución. Y en nuestro país no ha habido revolución, ese es el problema, ¿no? Entonces las constituciones que han emergido, tanto la de 1824 como la de 1824, 1857 y la de 1910, son constituciones clasistas que reflejan el interés particular, ¿verdad?, de una oligarquía criolla, como se le dice, subordinada totalmente a los intereses de un país que ha visto a nuestro continente como su propiedad, ¿no?, a través de los distintos periodos, desde 1823 con la doctrina Monroe hasta atravesando 1947 con el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, donde se instalan las escuelas de las Américas para preparar militares y servidores públicos que respondan a los intereses del imperio, y 1989, que es el consenso de Washington. Y ahora, cuando se habla de una 4T, de una cuarta transformación, pues también yo creo que sí es importantísimo que nosotros metamos al debate el tema de qué es la toma del poder político a través de una revolución social. Aquí sí creo yo importantísimo señalar que el proletariado mexicano, urbano y rural, y las capas medias o segmentos medios, y los que nos reivindicamos como militantes de una revolución democrática, popular, antiimperialista, antioligárquica, antineoliberal,
pues nos hemos tardado en construir un instrumento de organización propia. O sea, lo tengo que volver a decir. Y hemos ido, o se ha ido generacionalmente a la saga, a la cola de las alternativas burguesas. Esa es la verdad. Y eso es lo que está pasando ahorita. O sea, vamos a hacer un recuento bien rapidísimo. 1919, Partido Comunista. 1977, la reforma política. El Partido Comunista se legaliza, se convierte en PSUN, en PMS, se construye el PRD y hoy es el PRD Morena. Y el PT ahí a la saga también. Entonces, realmente un instrumento de clase, un instrumento partidario, un instrumento organizativo, social del pueblo, con pueblo y para el pueblo, no hay, no ha habido. Y esto yo sí creo que lo digo. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad el Estado que actualmente existe es un Estado al servicio de la clase en el poder, al servicio de la clase oligárquica, y que ha utilizado este Estado para proteger sus intereses, apegado al modelo neoliberal. Es decir, esta constitución que emergió del 1917, que incorporaba algunas demandas reformistas de los segmentos obreros y campesinos e indígenas, ya no existen. O sea, el artículo 3 está hecho pedazos, el artículo 27 también, el artículo 123 por igual. Entonces, nuestro país nunca ha sido soberano. Nunca ha habido, ¿verdad?, una independencia política y económica. Nunca. Porque siempre ha habido al frente del Estado mexicano una clase política subordinada a los grandes intereses del imperialismo norteamericano. Entonces, a raíz de eso, pues yo sí creo que la caracterización es muy sencilla. Lo que estamos viviendo ahorita es un reciclamiento del modelo neoliberal con un discurso pseudo izquierdista que dice que ya terminó con el modelo neoliberal y que el problema principal que padece la sociedad mexicana es la corrupción y la impunidad. Y eso no es cierto. O sea, no es cierto, porque lo que realmente ha ocurrido es que el Estado mexicano, en complicidad con los oligarcas criollos nacionales, pues han privatizado todo. Es decir, vamos a decir, lo aéreo, lo terrestre, lo marino, todo está privatizado. Y el régimen que hoy representa la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no estamos viendo nosotros una agenda legislativa que diga vamos a una nueva constituyente y en la nueva constituyente agendamos una política de masas, de pueblo, donde se impulse la renacionalización de todos los recursos públicos que han sido vendidos, hipotecados. Así está la cuestión, tan sencilla. Sin embargo, como el poder mediático es bastante fuerte, pues sí, yo creo que se ha mareado a una parte importante de la sociedad. Pero lo otro que yo quiero señalar aquí es que el discurso de la lucha contra la corrupción se ha desgastado, se está desgastando aceleradamente, no solo por los análisis que menciona el compañero Jiménez, que indican que efectivamente no es cierto que en México se avance a pasos agigantados en la lucha contra la corrupción y nos querramos convertir en modelo, en ejemplo moral y revolucionario de ética política en el mundo. O sea, eso es risible verdaderamente, ¿no? Entonces yo en esta primera intervención sí quiero decir como una conclusión inicial: es falso que se esté combatiendo la corrupción y la impunidad en México. Siguen habiendo grupúsculos municipales, estatales, regionales y nacionales que son los que siguen mandando
en la política mexicana. Andrés Manuel responde a esos intereses. O sea, él se entregó. Si alguna vez hubo la expectativa de que pudiera haber radicalizado no solo su discurso ni su programa, sino la práctica misma, eso ya terminó. O sea, eso está clarísimo que ya no va a poder ser, ¿verdad? Entonces, yo digo, es una falacia cuando se dice que la corrupción estatal es el problema principal. No, no, el Estado está al servicio de la corrupción. El Estado es un Estado etnocida, un Estado juvenicida, un Estado ecocida, un Estado que claramente se ve que sigue en manos del crimen organizado. ¿Es cuánto? Bien, gracias Hernán. Y bueno, en esta lógica, Marcos, la corrupción como un elemento anclado a las estructuras políticas del país, anclado a los procesos que se están dando a nivel nacional y que viene de larga data, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Al respecto de la relación corrupción con la propia situación económica nacional, la propia situación política. Adelante, Marcos, tu micrófono. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, el tema de la corrupción, de la delincuencia, de las élites en México, particularmente en nuestro país, es un tema que es propiamente estructural, es decir, está conectado con los procesos de acumulación. La corrupción ha sido un mecanismo para incentivar la acumulación de capital y también para dilapidar lo acumulado, pues, ¿no? Entonces, cuando alguien se plantea el combate a la corrupción, está planteando un problema importante, está planteando un tema que impacta al conjunto de las estructuras económicas y políticas de un país como México, incluso a sus estructuras culturales. No es una lucha menor. Aquí habría que empezar para ubicar la dimensión de esta pelea, de esta lucha. Había que empezar por preguntarse si la corrupción es la causa fundamental de los problemas que tenemos en México o es un problema derivado. López Obrador en diversos momentos, aún antes de ser presidente, incluso corrigiéndole la plana a algunos teóricos que hicieron análisis del capitalismo, como Carlos Marx, plantea que el problema principal no es la explotación, es la corrupción. Creo que aquí, con todo y lo importante que es este asunto de la corrupción, hay una percepción equivocada. La corrupción es un asunto derivado de los procesos de acumulación, de las formas de ejercer el poder político. Luego entonces, la posibilidad real de superar este fenómeno que ha sido un lastre en la historia de nuestro país tiene que ver con empujar cambios de fondo, transformaciones de estructura, en un sentido de ruptura con lo que se conoce en la historia nacional. Hay una figura que usa mucho Andrés Manuel sobre este asunto del combate a la corrupción. Él dice, la limpieza se empieza de arriba hacia abajo, por los escalones más altos, para llegar al piso. Y él plantea que como él no roba, ese tema de lo que sería el primer escalón más alto está resuelto. Aquí también Obrador tiene una visión un tanto estrecha sobre este problema.
había que definir cuál es el escalón más alto. El escalón más alto tiene que ver con lo que algunos llaman élites, con los que algunos llaman las fracciones dominantes dentro de la burguesía, y esto nos ayudaría pues a entender que el escalón más alto es un entramado de relaciones donde participan políticos de alto nivel, la alta burocracia, incluido el presidente, un conjunto de representantes de lo que podemos llamar la clase intelectual o cultural, y un sector de empresarios del más alto nivel, lo que luego se conoce como oligarquía. Poco más de 3 decenas de grandes empresarios que encabezan a los principales grupos financieros, sin mencionar a las corporaciones extranjeras, que son parte también de este entramado. Entonces, limpiar ese primer escalón tiene que ver con cambiar la relación del Estado, del gobierno, con esos actores. Y eso es lo que no ha ocurrido en México. En México el régimen sigue siendo oligárquico, ¿sí? Y es de alguna u otra manera la expresión de ese capitalismo dependiente, subordinado particularmente a los intereses de Estados Unidos, es también parte de una relación estatal que descansa en el colonialismo interno. Entonces, para limpiar el primer escalón habría que hacer ajustes de fondo, y esto no ha ocurrido. Incluso podríamos decir que más allá de algunos detalles, el proceso sigue profundizándose, es decir, la subordinación del aparato estatal, de la propia clase política, incluida la de Morena, a los grandes intereses de la oligarquía. Aquí el Estado y particularmente la administración pública también tendría que evaluar algunos datos que están conectados con el tema de la corrupción, que no solo es el de los funcionarios, sino particularmente de los empresarios y de un sector de la delincuencia organizada. En México se dice que entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto está vinculado a actividades delincuenciales. Es difícil medirlo, pues, ¿no? A nivel mundial se habla de que la corrupción tiene un costo de hasta el 5% del Producto Interno Bruto mundial, que también es una estimación complicada, pues, para poder establecer con certeza un número, pues, ¿no? Un porcentaje. Pero bueno, si estamos hablando de que 30, 40% del Producto Interno Bruto está vinculado a la delincuencia, ¿sí? El combate a la corrupción en este terreno tendría que ajustar particularmente al ejército, tendría que ajustar las relaciones entre los organismos de seguridad nacional y los organismos de seguridad nacional estadounidense, con la DEA, el FBI y todas las agencias, que ya no me acuerdo si son como 14, 16 agencias de seguridad estadounidense. Y esto también está pendiente. Solo por poner un ejemplo, la presidencia tendría que ajustar a los altos mandos del ejército, ¿sí? Y de lo que hoy de alguna u otra manera constituye el núcleo de dirección de la inteligencia nacional. Y lo que tenemos es digamos, ¿sí? Un mensaje en sentido contrario en el terreno de la relación de la presidencia con el ejército, con estos organismos de seguridad. Muchos de los personajes que hoy ocupan los principales puestos de justicia en el país y de seguridad venían de lo que algunos llaman el viejo régimen, ¿no? Aunque en realidad no hemos salido de este régimen. Entonces,
de ese régimen, perdón, llamado viejo régimen. Entonces, hay todo un conjunto de detalles que yo creo que vamos a ir viendo más adelante. El problema no son ajustes menores. Un ajuste menor no es lo que se roba el presidente o lo que se robaban los presidentes. Bueno, perdón, ese es un ajuste menor. O sea, se requiere de otro tipo de iniciativas, ¿sí? Que rebasan con mucho la prédica moral del presidente, que en gran medida es una prédica política y moral que se asume indistintamente por gobiernos de derecha, de centro derecha o progresistas, como se les ha dado en llamar en México y en América Latina. La divisa de la lucha contra la corrupción, si ustedes revisan, está en gran medida, ¿sí?, soportada en discursos, en planteamientos de diversos organismos de la ONU y está soportada en una gran cantidad de declaraciones, ¿sí?, que vienen desde la llamada sociedad civil y desde el propio aparato estatal. Esos organismos de la sociedad civil están formados por corruptos, ¿no? Un caso típico son todos estos organismos, como el que encabeza Claudio X González, pues, ¿no? Son organismos que particularmente promueven desde la derecha y desde el empresariado una condena a la corrupción para, en gran medida, ¿sí?, en gran medida, generar de alguna u otra manera respuestas de adhesión de la población, pero al mismo tiempo son medidas para encubrir los procesos de corrupción. Yo creo que más adelante vamos a ver algunos detalles sobre esto. Gracias. Claro, y bueno, parte de lo que viene dibujando Marcos al respecto de cómo relacionar este tema de la corrupción con elementos muy puntuales de lo que ha estado sucediendo en la coyuntura política, tanto nacional como internacional, sobre todo en este año que parece que se intenta cerrar el ciclo de la pandemia, parece que se intenta cerrar con una apertura de nueva normalidad para todos los países, y en la que pues nos enfrentamos a una serie de problemáticas con respecto a la atención misma de la pandemia. Las vacunas, el tema de las vacunas ha sido todo un problema, y el inicio de nuevas olas de contagio se ponen como tema de discusión que Obrador recupera en la propia conferencia en la ONU. Y bueno, para el segundo momento, el segundo bloque de preguntas, algo que queríamos comentar con ustedes era la situación en la que la política anticorrupción de Obrador pues arroja resultados evidentes, ¿no? En cuanto a lo que significa materialmente, cuáles han sido esos resultados, pero también justamente hay todo un discurso en torno a la política anticorrupción. En realidad, para ustedes, ¿cuál ha sido el resultado que ha tenido esta política anticorrupción? Hoy, cuando se habla de que en México, pues prácticamente la hemos superado y de la mano el neoliberalismo. Y en ese sentido, una segunda pregunta una segunda cuestión que quisiéramos abordar en esta parte es con respecto a la relación que el propio gobierno sostiene con los grupos de poder en el país. Hoy se habla de la destrucción o la erradicación de grupos y mafias de poder lesivos para el país, e incluso la propia política anticorrupción
de refilón pasa a tocar discusiones en las que involucra a sectores movilizados del movimiento social, de los sectores populares, a los cuales incluso ha llamado como grupos de interés el propio presidente. En ese sentido, lo que a nosotros nos interesaría con ustedes es preguntar si en México la corrupción es un caso, bueno, esta cuestión es una cuestión en la que las mafias de cuello blanco ya pasaron al pasado, cuáles son las nuevas mafias formadas, cuáles son los grupos empresariales e intelectuales que hoy están participando de este nuevo ordenamiento en el marco de una política anticorrupción y en el marco de una supuesta cruzada contra estas prácticas, ¿no? Que el propio presidente ha llamado corruptas, tratando de golpear a sectores del movimiento social y popular. En el mismo orden le daría la palabra a José. Adelante, José. Sí, sí, es muy interesante el planteamiento. Incluso hay que abordarlo de una manera adecuada. Y de manera inmediata tenemos que señalar que ha sido inadecuado la forma como se ha abordado el tema. Y aquí hay una lógica que me permito señalar en toda su dimensión. Una lógica que se planteó desde la instauración del capitalismo neoliberal, por lo menos en nuestro país, y así ha sido una lógica que lleva de manera inseparable, es el reclamo a la desregulación, ¿sí? En donde efectivamente el Estado solamente sea un instrumento de garantizar la estabilidad y en la lógica clara de dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? En ese sentido se tiene en mucho que ver en todo su aspecto, porque vamos, ciertamente entonces se presta efectivamente todo al mercado. Y un factor fundamentalísimo es ese, el desregulizar, el dejar hacer, el dejar pasar, el de dejar que los negocios legítimos o no legítimos se estén desarrollando. Pero en este caso, sí está en términos específicos en donde, con todo, se viola la ley. Este tema de la corrupción es un tema importante, no solamente en el país, ya fue motivo de una exposición en el Consejo de Seguridad, también por su presidente, el presidente ahí lo planteó. Pero aquí compartimos y señalamos, ¿sí?, el problema en el capitalismo y capitalismo neoliberal, ¿sí?, que sí lo incluye, pero no es la causa fundamental, ¿sí? El problema central en el capitalismo neoliberal, y lo hemos señalado en otros foros, es la explotación. Y la explotación va acompañada efectivamente de procesos de saqueo. En aquel señalamiento metafórico de que el capitalismo y más el neoliberal, ¿sí?, quizás con más finura, pero no deja de ser reprobable, está conformado a sangre, a saqueo y a lodo, ¿sí? Y con ello, bueno, pues tenemos esa parte que efectivamente es la explotación, donde inmediatamente está el saqueo y también está la corrupción. La corrupción es un elemento que acompaña de manera muy paso a paso al desarrollo del capitalismo y a la situación del mismo Estado. Y con esto, bueno, pues está en todo el sentido de que si la ley no lo permite, buscarán los medios de cómo adecuar para que el negocio se realice, ¿sí? Y así con ello, bueno, pues se generan acciones no adecuadas. También hay que señalar que la corrupción también implica la ineficiencia. Y en esto también ubicar de manera muy específica, no solamente por parte del gobierno. Había una frase que por ahí se señalaba que tenía que haber dos factores,
¿sí? Aquí en lo fundamental, por la parte del gobierno, tiene que apegarse a lo que la ley señala. Y ahí se dan casos de corrupción por acción o por omisión. Y en esta forma tiene que verse en todo su sentido. Hay un señalamiento válido todavía hasta el momento, ¿sí? A razón de que se está en la etapa de evaluación y que todavía hasta este momento se da y es un señalamiento público que me permito retomar y que dice en el siguiente sentido. Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal se establece que las adjudicaciones directas estarán prohibidas, durante el sexenio se ha abusado de esta forma de comprar. Al cierre del 2020, todavía válido porque se está en esa etapa de evaluación, se señala con datos oficiales que los datos, esto en el espacio de Compranet, donde nos dicen información en un número específico de 84,372 procedimientos, y donde nos señala que de estos 84,000, 65,000 y un poco más han sido entregados por la vía de adjudicación directa, lo que equivale al 77%. Mientras que el proceso de adjudicación del gobierno, ¿sí? La licitación pública se ha utilizado en 10,786. Eso quiere decir el 12,8% de las ocasiones de adquisición. Es una situación muy desigual, 77% vía directa y el 12% vía concurso, cuando la ley, bueno, pues también es específica y contiene señalamientos al respecto. He ahí donde está el asunto de la desregularización, en donde se tiene a razón de que con los recursos públicos se adquieran en forma no adecuada o se hagan procedimientos no adecuados. Otro material también nos señala, y aquí también quiero rescatarlo porque también nos muestra y hace algunos señalamientos. Nos dicen en términos de que existen muchas irregularidades, y bueno, no solamente es en un sentido de percepción, sino que está en el sentido ya de los señalamientos concretos, y dice así, como son el hecho de otorgar inmensa mayoría de los contratos del gobierno por asignación directa, dándose casos como la compra de ventiladores médicos con sobreprecio, que hay un personaje que ahí se ha señalado. La información de riqueza oculta en personajes claves de la administración, como los imperios inmobiliarios. Y aquí, bueno, pues involucra nuevamente a este personaje y a uno más. Y también, pues el tema recientemente conocido, además del Odebrecht, está el tema del caso de Pandora Papers, en donde pues se señalan patrimonios no declarados. Ya algunos periodistas han hecho referencia a esto y siguen la investigación, siguen surgiendo datos, y bueno, pues se llega a las alturas, a los primeros niveles de gobierno federal. Y ahí está el caso del mismo secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, el consejero jurídico recientemente que fue separado de cargo y fue sustituido, o en su caso el mismo fiscal general. Con esto, bueno, pues están estos elementos, está el sentido de la corrupción en su forma, en sus prácticas, y que con esto, bueno, pues tiende a razón de indicar de manera muy concreta. Son prácticas en donde, pues lamentablemente se busca principalmente la ganancia. Micrófono, José. No permitido. Listo. Con esto, bueno, pues son elementos ahí, y efectivamente asistimos a una situación de reacomodo de estos sectores que están ahí, pero hasta el momento tal cual, y comparto ahí también la opinión anterior, pues está en el sentido de que se aplique no solamente la ley, sino que más allá se recuperen los bienes nacionales. Y por lo menos de Salinas a la fecha hay una larga lista, desde los ferrocarriles y desde más recursos que se tienen que ser recuperados por para el pueblo mexicano. Era mi segundo comentario, Eduardo. Compañero Claro. Hernán, Marcos, a sus órdenes.
Claro, gracias, José. Bueno, en el mismo sentido, Hernán, ¿qué podrías comentarnos con respecto a esta cuestión de las élites, la relación que tienen las élites, los grupos de poder con el gobierno actual, la propia ejecución de la política anticorrupción en el país? Adelante, Hernán. Sí, gracias, compañero Cárcamo. Bien, que haya sido superada la corrupción en este sexenio, en esto que va del sexenio, que son 3 años, que hayan desaparecido las élites delincuenciales, las mafias de banco, que están formadas por empresarios e intelectuales orgánicos, definitivamente no. Yo sí tengo, pues yo creo que una especie de sentimiento que se convierte no en frustración, sino ni en impotencia. Pero sí, yo creo que esta lucha que nosotros hemos dado desde muchos años, yo digo de los años 60, 70, 80, 90, y el año 2000 no puede quedarse en manos de un individuo, pues, ¿verdad? Porque no solamente la corrupción es de que pues, no haya honestidad en el manejo de los recursos o que la burocracia gobernante tenga salarios verdaderamente groseros en comparación con los que la clase trabajadora tiene, sino también en la democracia que se está impulsando, porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, creo que los 300 años de virreinato, aquí gobernaron los españoles ibéricos, en contubernio con los criollos, y en el periodo de la lucha post-independencia política, la lucha entre liberales y conservadores, otra vez, ¿verdad? Los que privilegian depender abiertamente del extranjero y los que en un lenguaje pseudo democrático dicen defender la soberanía nacional. Se crean grupos de poder oligárquicos, el porfiriato creó los científicos, ¿verdad? La Revolución Mexicana generó grupos de poder que se organizaron en el PNR en 1929 o en el PRM en 1936 con Cárdenas o en el PRI con Miguel Alemán en el 46. Y bueno, grupos dominantes como los norteños, encabezados por Plutarco Elías Calles, Manuel Ávila Camacho, Álvaro Obregón, etcétera. Hoy está ocurriendo lo mismo. Manda un individuo y está desbrozando el camino para acomodar a su grupo élite, que fundamentalmente es gente de Tabasco, ¿no? Los tabasqueños. Y los gobernadores que también están siendo reclutados, cooptados, sean del partido que sean, solamente con la bendición de Andrés Manuel ya se vuelven puros y castos. Y bueno, pues yo sí creo que eso también es un acto de corrupción, ¿no? Pretender engañar a la inteligencia mexicana, pues yo digo que podrá engañar, como decía Abraham Lincoln, se podrá engañar algún tiempo, alguna parte del pueblo, pero no se podrá engañar todo el tiempo a todo el pueblo. Y ese teatro, yo creo, insisto, se está derrumbando. Y es aquí donde yo sí creo que es importantísimo que en este tipo de mesas de debates, de discusión, también lancemos propuestas que nos permitan ir articulándonos
con los que no estamos de acuerdo con esto y que no coincidimos tampoco con la ultraderecha, ¿no? Que esta está más desarticulada que otra cosa, ¿no? Pero sí, yo vuelvo a repetirlo, ¿no? O sea, la reforma política, después de una dictadura de un partido hegemónico de Estado de cerca de 70 años, lo que vino fue a instaurar una partidocracia en donde a los ciudadanos mexicanos y a las ciudadanas mexicanas les dan únicamente el triste papel de ir a votar por quienes designan los oligarcas y las jefaturas partidarias que están a su servicio. O sea, no hay una democracia participativa, una democracia popular, una democracia social, una democracia comunal, en donde la gente sea quien ponga y de alguna manera sea el sedazo para seleccionar a los candidatos, ¿no? Si todos estamos conscientes y convencidos de que la vía para la transformación es la vía política, que atraviesa por la construcción de instrumentos estratégicos de carácter partidario, de clase, ¿verdad? Y que esta vía, para que pueda ser exitosa, tiene que impulsarse una serie de transformaciones en el marco jurídico, legal, constitucional. Entonces, pues yo creo que sí hay que entender que ya los partidos políticos, el sistema de partidos políticos en el país es obsoleto, porque también es corrupto y corruptor, como las instituciones de carácter electoral, como las instituciones del poder judicial, como las instituciones del poder legislativo, del poder ejecutivo. O sea, este es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos esa transformación en la perspectiva de una lucha social y política de izquierda donde el pueblo participe y ya no se vaya con el canto de las sirenas, porque ahora lo mismo, ya tenemos un proceso electoral de 6 estados en donde quien está decidiendo también aparentemente es una coalición ahí de partidos que se dicen de izquierda, que no lo son, ni Morena, ni el PT, ni el Verde, menos. Son los que deciden, pero no deciden ellos, sino que es el dedo flamígero de Andrés Manuel, así hay que decirlo. A ver, entonces, en 300 años mandaron los reyes de España. En el resto de lo que llevamos, ¿verdad? De vida independiente de 200 años, pues no ha sido superada una democracia donde el pueblo participe, diseñe y establezca un sistema económico, político, social y cultural que responda genuina y legítimamente a los intereses de la mayoría. O sea, para no irme tan lejos, o sea, Salinas crea 23 millones de pobres, Zedillo crea 28, 29 o 30, Fox 37 millones, es un modelo de fábrica de pobres. Calderón 47 millones, Peña 57 millones, y ahorita estamos en 70 millones de pobres. O sea, ¿cuál transformación, cuál cambio? Si estamos viendo es que el Estado mexicano se está convirtiendo en un Estado bonapartista donde se está imponiendo una dictadura de carácter cívico-militar, porque ahora resulta que los megaproyectos los conduce el ejército y va a ser para beneficio del ejército, ¿verdad? Y la política de asistencialismo, que no es otra cosa más que una limosna social, pues sigue siendo dirigido a los más pobres para mantenerlos ahí como una clientela electorera, que no electoral. Entonces, por eso yo sí creo que este tema de decir que ya es inexistente la presencia en las decisiones políticas más importantes de la nación, de las élites delincuenciales y las mafias de cuello blanco y los empresarios y los intelectuales, es falso. O sea, siguen ellos gobernando y Andrés Manuel sigue prestándose a ese segmento oligárquico subordinado y aliado con Estados Unidos, para ser como el caballo de Troya en América Latina, para pretender llevarlos
a rumbos que el pueblo latinoamericano, mesoamericano, indoamericano y caribeño no quiere ni va a aceptar, como lo que planteó en la ONU, ¿verdad? De ahí un gobierno de la fraternidad mundial, o sea, es verdaderamente risible. Pero bueno, serían estos elementos mi segunda intervención. Gracias, Hernán. Marcos, en ese mismo sentido, ¿cuál es hoy la relación que tiene el gobierno con los grupos de interés en el país? ¿Qué nuevos grupos de interés se han creado? Si es verdad que este fin de la corrupción o la política anticorrupción ha sido efectiva. ¿Qué nos puedes decir, Marcos? Bueno, primero habría que salirse del falso debate que dan los partidarios de Obrador y los partidarios de los partidos que se colocan a la derecha del espectro político, ¿sí? Particularmente los seguidores del PRI, del PAN, del PRD y otros todavía más a la derecha. Entonces habría que salirse de ese falso debate sobre quién es más o menos corrupto. No se resuelve así, o sea, no es es una competencia entre ellos, ¿no? Pero no puede ser la dinámica en la que nosotros debemos entrar. O sea, había que plantear claramente si hay un proceso de superación de la corrupción o no. Y aquí hay algunos datos, pues, ¿no? Tal vez luego le cuesta al ciudadano presidente reconocer datos que no son los que él construye, pues, personalmente. Tendríamos que ver a la cúpula política del gobierno y del obradorismo. Está Bartlett, ¿no? Que tiene depósitos en estos fondos como los que reveló los Pandora Papers, ¿no? Tiene ahí al Argenis, que ya se mencionó, ¿sí? Que es el secretario uno es el secretario de la CFE, otro es el secretario de Obras y Transportes, ya no me acuerdo cómo se dice, cómo se llama la secretaría. Tiene ahí también al señor Villalobos, que se encarga de todos los asuntos relacionados con el agro, que está vinculado a intereses como los de Monsanto y también está vinculado al propio asesor económico general, que de alguna u otra manera sigue actuando a través de la señora Cloutier, ¿no? Este señor Alfonso Romo, que también está metido en una serie de escándalos, incluso escándalos que no tienen que ver con denuncias de cualquier tipo de personas, o sea, tiene que ver con denuncias de sus propios parientes, ¿no? Tiene, por ejemplo, a Cárdenas Batel. Si ustedes rastrean por ahí, van a ver al menos los nexos, pues, que se plantearon entre Cárdenas Batel, la propia Rosario, que hoy está en la cárcel, y este empresario argentino, que también un tiempo estuvo detenido, ¿sí? Que es uno de sus secretarios particulares. Podrían ustedes ver a Gers Manero, podrían ver ustedes también al señor Durazo, pues, ¿no? Uno venía con el PAN y luego con el PRI, otro era del PRI, todos ellos también metidos en escándalos que tienen que ver con la delincuencia organizada. El asunto, bueno, para no hablar de Brad, ¿no? Que es otro personaje que también está ahí señalado particularmente por todos los problemas
relacionados con el metro, pues la línea 12. Sí, la pérdida de dinero, la no entrega de las extras eléctricas, que es un problema menor, ¿no? O sea, la obra acabó costando prácticamente más del 40% proyectado inicialmente, no sé, más de 8,000 millones que quedaron ahí, también un poco en entredicho, porque no hay transparencia, ¿no? La propia Claudia, por ejemplo, ocultando informes sobre los segundos pisos. Entonces, hay un hecho concreto. Obrador está asociado a todas estas personas. Son su núcleo, son la base de apoyo de Obrador. Ustedes podrían ver a otros elementos de segundo orden. Podrían ustedes revisar el caso de su chofer, que fue muy célebre, ¿no? Porque se decía que ganaba 12,000 pesos y finalmente no ganaba 12,000 pesos y hoy es empresario. No queda claro de dónde salió su recurso. Está el escándalo inmediato de Santiago Nieto, ¿sí? Que bueno, pues todo mundo, ese mundo, ¿sí? Dice que es un funcionario honesto, probo, pero es difícil invitar a 300 personas a una boda, pues, ¿no? Por más modesta que sea, fuera del país, en un hotel 5 estrellas, a lo mejor estuvieron tomando vino, pero no creo que haya sido un vino, digamos, equivalente a lo que es el Tonalla, pues, ¿no? O sea, la gente de ese nivel no consume Tonalla. Entonces, ¿cómo se paga eso? Pues, ¿no? Ese es complicado, ¿sí? Prácticamente todo ese núcleo, la fortuna de la que goza, ¿sí? Tiene que ver con la malversación de los recursos estatales. Incluso, por hablar solo de uno de los parientes de Obrador, su hermano Pío, que tenía relaciones con Sabines, luego con este otro, Sabines, pues también es señalado por el robo de cientos o miles de millones, igual que Manuel Velasco, que son parte de las relaciones de Obrador. El mismo encargado de la compra de los medicamentos que tanto se ha usado como un argumento para hablar de la lucha contra la corrupción, este señor, no recuerdo ahorita su apellido, un señor sin pelo como yo, hacer los fajos de dinero a su hermano, pues, ¿no? Entonces, es importante ubicar el arriba, ¿sí? Y la relación con los escalones de abajo. Obrador juega en el arriba, ¿sí? A través de todos los personajes que están trabajando con él, ¿sí? Juega con un conjunto de vínculos con la con un conjunto de vínculos que el Estado mexicano ha mantenido con la oligarquía, que son una punta de ladrones, de rateros, ¿no? Desde el grupo Monterrey Orgulloso, que se hizo en parte rico, ¿sí? Robando tierras a los apaches y negociando cualquier cosa durante la Guerra Civil Gringa y durante todo ese periodo de la prohibición en Estados Unidos, pues, ¿no? Se presentan algunos de ellos como Santón, etcétera, etcétera. Pero en realidad buena parte de sus fortunas también tiene que ver con los apoyos del gobierno federal, particularmente en los momentos de quiebra. Esto hay suficientes datos en la década de los 70 por no ir más lejos. Entonces, este núcleo, la camarilla que hoy gobierna, mantiene relaciones privilegiadas con todos esos ladrones. Uno de esos ladrones evidentes es el propio Carlos Slim, ¿sí? Bueno, están los señores de Ica, ¿no?
que surgieron al calor de la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura. Estos grupos, incluida la señora esta Serranía, que era la directora del metro durante este periodo trágico, pues, y que le tocó asumir a Claudia, también sigue ahí, campante, pues, ¿no? La señora Florencia Serranía tenía relación con los proyectos con empresarios. Incluso alguien que podría, o sea, que había que aquí señalar, aunque hoy no es de Morena, pero sí fue del PRD, y Obrador tuvo que ver en el nombramiento de él, ¿no? Que es este señor Miguel Ángel Mancera, era un ratero, es un ladrón, pues, ¿no? Sí, vinculado desde sus años mozos al grupo Baita, ¿no? Se robaron cuanta cosa en la ciudad en términos de especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a un hecho concreto, con eso quiero concluir esta parte. En México, ¿sí? El poder económico, político y cultural ha sido administrado en gran medida por élites delincuentes, ¿sí? Élites de cuello blanco, élites que han usado incluso el derecho a modo, es decir, han usado la legalidad para justificar la ilegalidad. Todo el proceso que tiene que ver con el despojo del país de todos estos recursos, ¿sí? Las empresas fundamentales que le daban una capacidad al Estado mexicano para poder maniobrar frente al imperialismo y frente a estas empresas con todo y lo vendido que estaban también esos gobiernos priistas, ¿sí? Todo eso fue arrebatado legalmente a acción de poder violentar el derecho. Eso fue lo que hicieron con la Constitución. Y esto no se puede enfrentar, ¿sí? Particularmente todos estos procesos de despojo, atravesados por miles de corrupciones, no se puede enfrentar a través de reformas light, como las que hoy propone el señor presidente, ni se puede enfrentar con este tipo de simulaciones, pues, ¿no? Que dan mucho de qué hablar. Una de estas simulaciones mayores fue la consulta para juzgar a la dimensión desconocida, ¿no? Porque la pregunta era tal que no se sabía a quién se iba a juzgar, ¿sí? Pero bueno, debería de ser a los expresidentes y a los responsables de crímenes contra el pueblo, ¿no? Todo esto fue una farsa. Hasta ahorita fue una farsa, pues, ¿no? Y esto es doloroso, ¿sí? Todo este escándalo con Lozoya y otros agentes menores no va a lo fundamental, pues, ¿no? Obrador mismo exonera a Carlos Slim. Lo que se cometió con la línea 12 fue un crimen, es un crimen. Y ahí están, ¿sí? Ahí están comprometidos algunos personajes de la Cuarta Transformación y algunos empresarios, entre ellos Carlos Slim. Obrador lo recibe y le dice, no hay problema, nunca tuviste la intención de matar a nadie, vas a pagar la reparación, una reparación que también no queda claro en qué términos. Hay testimonios, por ejemplo, sobre esto del metro. Puedes saber cuál es el estado ni de las soldaduras, ni de los remaches, ¿sí? Porque están cubiertos de concreto. Esto se pudo saber hasta que se cayó. Entonces, pues el señor presidente está en medio de todo esto, ¿sí? Y los propios militares están envueltos en 1000 escándalos. El último es este robo, cambio de uso de suelo de 1 millón de metros cuadrados en este espacio que es muy bonito, que se llama Valle de Bravo, ¿sí?
para criar ganado y también para hacerles unas residencias a los militares, ¿sí? Está la aparición pública de este señor eh, que tiene una cara complicadísima, este señor Cienfuegos, en fin, ¿no? O sea, podríamos gastarnos mucho tiempo hablando de estas cosas. Entonces, en realidad, el señor presidente aparece como una tapadera de todos ellos, ¿no? Y esto lo vincula de una u otra manera a las prácticas de las élites delincuentes de nuestro país, de todos los colores y sabores, porque son solamente variantes de los liberales de México. Gracias, Eduardo. Gracias, Marcos. Bueno, para la última parte de este programa, y muy rápido, ya que hemos avanzado hacia tocar específicamente este tema, ¿no? Con respecto a los personajes que hoy encumbran la 4T, que están presentes a partir de de cargos públicos en representación de diferentes secretarías, en representación de espacios públicos que no son cosa menor. Nombres como Lozoya, nombres como Santiago Nieto, el propio Bartlett, Ebrard, están presentes hoy día en la discusión pública. Por ahí bastantes voces se han escuchado y se han manifestado de manera crítica al señalamiento que se les está haciendo, a pesar de que si bien la derecha tiene una política, una campaña montada, sí, para desprestigiar, para golpetear al gobierno de Obrador, no es lo mismo y es peligroso poner en el mismo saco la crítica que se está haciendo desde las organizaciones, desde los sectores de izquierda que han estado atentos, han estado en todo momento, incluso algunos participativos dentro del propio proceso de la 4T, pero que han visto en la propia Cuarta Transformación un agotamiento, no solamente del discurso, sino también una contradicción fuerte en las prácticas, que desde origen son un problema. En ese sentido, la última pregunta que nosotros desde Prensa Comunitaria Continental queríamos preguntar a ustedes, y ya como a modo de conclusión muy rápida, 5 minutos cada uno, ¿cuáles serían las medidas políticas que hoy necesitamos para superar este fenómeno? Yo sé que es una pregunta bastante demandante, complicada, pero no sé ustedes desde los espacios en donde se encuentran en la organización, en la militancia política, ¿qué es lo que han pensado? Un tanto ya nos adelantaba Hernán algunas propuestas, pero en ese sentido ya como conclusión lo reiteraría y de la misma manera daría la palabra primeramente a José. Bueno, sí que si se retomará este material, sí, muy rápidamente, a manera de esto, si yo quisiera señalar, más o menos escuchaba el planteamiento del compañero, en el sentido de que, pues, punteando que en la administración pública la corrupción no solamente se refiere al robo de recursos del Estado, abarca en todo sentido pues un hecho muy concreto, que es el abuso del poder para obtener beneficios económicos y políticos. Y esto ya sea de manera individual o en grupo. Es mala la colocación de México en los índices internacionales que se publican en materia de corrupción. Esto hay que hacer esa referencia, aunque después se diga que, bueno, pues son otros datos. Sin embargo, bueno, pues sí hay que atender eso porque pues no es nada agradable esa colocación. Y pues sí, el señalamiento a manera de lo que se pregunta, de que mientras no exista un combate dirigido a las prácticas violatorias de la ley, ¿sí? Y se tenga un doble discurso, incluso llegando de moralidad, pues México seguirá lamentablemente empeorando en esas mediciones internacionales de corrupción. Con ello, bueno, pues es
es muy preciso este hecho. Ha habido una evolución, ya la mostrábamos aquí. 19, 20, 21 y hoy ocupamos en una situación que en lugar de ir hacia adelante, que eso es lo que todo el mundo esperaba, pues lamentablemente se ha retrocedido y con ello, bueno, pues la corrupción sigue imponiéndose y es una situación que se debe de atender fundamentalmente aplicando la ley. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias, José. Hernán, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, mira, de acuerdo al contexto analizado, vertido, y tomando en cuenta los últimos acontecimientos de escándalos que ha habido por funcionarios representativos de la llamada 4T, Cuarta Transformación, creo que el fenómeno de la corrupción está ahí presente, ¿no? Eso es lo que denota, lo que indica, lo que confirma que lo que se le ha estado dando al pueblo de México es atole con el mismo dedo. Es decir, no ha habido ni habrá, en tanto que sea este segmento de la clase política que esté al frente, no tienen una ética revolucionaria, para nada, en lo absoluto. Revisemos la trayectodependencia de los 17 gobernadores de la 4T, de los 18 congresos locales, de los ayuntamientos que están en manos de la 4T, o sea, de los propios perfiles de los diputados, senadores, es una especie de salto que han dado priistas, panistas, perredistas, empresarios, y que no satisfacen, yo pienso, yo estoy ya convencido de que no satisfacen las expectativas, las esperanzas, los anhelos que el pueblo de México depositó el 1 de julio del 2018 para iniciar un proceso de transformación. O sea, aquí, al igual que ocurrió con Lázaro Cárdenas del Río, que efectivamente hizo reformas, pero dejó gente que en lugar de profundizar, ampliar y profundizar estas reformas, pues las echaron para abajo, o a Adolfo López Mateos, que lo manejan ahí como un adalid de la nacionalización, que fue realmente un criminal que asesinó a líderes sindicales y campesinos e indígenas en su periodo. O algunos se atreven a hablar hasta de Luis Echeverría, ¿no? De que también un halcón, que todos sabemos que en el periodo desde Gustavo Díaz Ordaz y su propio periodo, pues también fue un represor de primer orden. Y bueno, también habría que decirlo, Cuauhtémoc Cárdenas no tuvo los tamaños porque no los tuvo. O sea, claramente se vio que en lugar de avanzar hacia la consolidación de un movimiento opositor de izquierda que pudiera en su momento construir un proyecto alternativo de nación, pues no, también se entregó. Y lo mismo ha hecho Andrés Manuel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, yo creo, ya lo decía yo al principio, ¿no? Ya no continuar tardándonos en dar a conocer la necesaria, ¿verdad? Eludible deber histórico de construir una organización propia de los trabajadores. Se requiere esto, una organización política, una organización con un programa que efectivamente cuestione y haga pedazos el programa de Andrés Manuel, hombre, porque ese programa de Andrés Manuel no aguanta nada. O sea, acaba de aprobarse la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, 7.8 billones de pesos, ¿no? 7
billones de pesos. ¿Para qué? Para los megaproyectos. ¿A quién va a beneficiar esos megaproyectos? Ya lo dijimos acá, a los oligarcas y a los sindicatos charros. Los programas sociales, que son limosna social. Entonces, creo sinceramente que nosotros tenemos que seguir acompañando las luchas democratizadoras de nuestros hermanos de Mesoamérica, Indoamérica, el Caribe, Latinoamérica, pues, y seguir construyendo nosotros aquí con pasos firmes alternativas que nos permitan que tengamos una proyección como nunca la ha tenido la izquierda en este país, que no tengamos miedo a enfrentar el fanatismo que ha generado Andrés Manuel en algunos segmentos más atrasados de la población. Que demos la lucha ideológica, que demos la lucha política y que construyamos el instrumento que nos permita avanzar sobre los grandes ejes organizativos y políticos que requerimos para transformar verdaderamente este país. Es cuanto. Gracias, Hernán. Igualmente, Marcos, ¿qué nos puedes comentar como conclusión? ¿Qué propuestas bueno, están en la discusión? ¿Qué podrías comentarnos como un trazado mínimo, una ruta que has pensado? Bueno, en términos, digamos, de propuesta general, hay un núcleo, pues, que posibilita la corrupción, el funcionamiento de todo este engranaje. Y este núcleo es el aparato estatal, que sirve de cohesión a esta forma, pues, que tenemos de capitalismo dependiente, semicolonial, criollo, etcétera. Entonces, el Estado debería dejar de ser un botín. Hoy el Estado sigue siendo un botín. Esto ha sido históricamente. Los españoles vendían los puestos, fue un botín durante todo el periodo de liberalismo que se conserva hasta ahora. Tal vez no se dio cuenta Obrador de lo mal que sonaba lo que dijo, pues, desde su lógica moralista, ¿no? De que en la boda de Santiago Nieto, en uno de los grupos que viajó en un avión privado, se detectaron $35,000 repartidos en paquetitos de 7. Y él dice, es escandaloso, $35,000 son 700,000 pesos. Es lo que yo gano o lo que no gano en 6 meses, ¿no? O sea, refiriéndose a que él gana esa cantidad de dinero. Y la gente que gana el salario mínimo, 1 o hasta 2 que ya son privilegiados, pues se ponen a hacer cuentas, ¿no? De a cuánto equivale su salario. El señor presidente, que no tiene muchos gastos en este momento, pues se podía comprar 2 camionetas relativamente buenas, pues, ¿no? En 6 meses. Lo que está fuera del alcance del conjunto de la población. Con todo y su salario rebajado, este sigue siendo ofensivo en un contexto de miseria como el que estamos viviendo. El grueso de sus seguidores van con él, o sea, de sus seguidores que logran ocupar algún puesto o que tienen esperanzas de algún puesto para participar del botín, pues, que representa el Estado. El presupuesto estatal, ¿sí? Representa casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto, no es poca cosa, pues, ¿no? Es asumido como botín. O sea, la disputa es por el botín. Entre priistas, panistas, perredistas, morenistas, etcétera, etcétera. Formar partidos es para formar palancas para ser partícipes del botín, pues, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con gobierno, todo lo que tiene que ver con el aparato estatal debería ser despojado de esta característica. Pero esto implica implementar controles, o sea, implica, incluso yo puedo cuestionar mucho eso del Estado de Derecho,
pero implica el funcionamiento de lo que ellos llaman el Estado de Derecho, ¿sí? Que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la profesionalización, que tiene que ver con sacar a los militares de tareas que son de los civiles, pues, ¿no? Y regresar a los militares, particularmente el alto mando, a esquemas de vida realmente austeros, que no tienen esquemas de vida austeros, pues, ¿no? Entonces, ese sería un primer paso. Esto implicaría la desaparición del sistema de partidos tal y como lo conocemos, que es un botín. O sea, ustedes vean la cantidad de millones los miles de millones de pesos que cada año administra. Entonces, ser presidente del partido en algún estado, pues da el acceso a un salario y al manejo de recursos. Y si además el gobernador es parte del partido, me da acceso a puestos, pues, ¿no? Independientemente de que sea yo alguien preparado o sea un absoluto inexperto sobre la tarea que se me encomienda. Entonces, todos estos controles tienen que ver con otra forma de participación. Lo que hay en México y en el grueso del mundo no es democracia. O sea, lo que hay en México y en otras partes es oligarquía, una forma de gobierno que descansa en este entramado de relaciones de personajes que forman grupos oligárquicos, mafias, que son las que administran los recursos estatales y los recursos nacionales. Para concluir, creo que a Obrador, su discurso incluso moralista, que tiene un cierto pegue, porque es a veces muy elemental, ¿no? Y no toca los problemas de fondo, entonces todo su programa moralino se puede aprender tal vez en 3 minutos, pues, ¿no? Marx luego de manera a veces muy dura cuestionaba a Bakunin, decía, bueno, pues es que los planteamientos del anarquismo se pueden aprender en 5 minutos y ya, bueno, el ideario de Andrés Manuel también, que es no robar, no mentir, etcétera, ¿no? No traicionar. Creo que eso le va a salir muy caro a Obrador, porque lo que estamos viviendo es el reino de la doble moral, y eso le pasa a los moralistas. La moral, el moralismo siempre corresponde con un proyecto ético. El proyecto ético tiene que ver con el bien vivir. Esta es la ética, pues, que se construyó desde, no sé, desde Sócrates hasta Kant, por mencionar a alguien, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es un proceso, ¿sí?, de deterioro de de la hegemonía obradorista que tenía muchos problemas y que particularmente en esta esfera del combate a la corrupción tiene grandes huecos, ¿no? Grandes contradicciones. Eso va a agudizar su proceso de deterioro. Y yo ahí estoy de acuerdo con Hernán. Necesitamos una propuesta que plantea abiertamente que se vayan todos. No hay salida a los problemas nacionales sin los liberales, duros o suaves, ¿sí? Los neoliberales salvajes o los neoliberales sociales siguen gobernando. Y no vamos a estar, yo creo, no es correcto, pues estar esperando a que Andrés Manuel sea derrotado en el próximo periodo electoral y luego pues volver a apoyar al obradorismo, esperarse otros 6 años ahora con otro gobierno de derechas, ¿no? A que pase y ya que regrese otra vez Obrador es demasiado torturante, ¿no? Es ese juego, o sea, el pueblo lo tortura. Está el torturador bueno, el torturador malo, el policía bueno, el policía malo,
el que te da un poquito de medicina para que controles tu dolor por un momento y luego llega el malo. Entonces, esta es la historia que ha destruido nuestra posibilidad de nación, nuestra posibilidad de justicia, de democracia, que no es esta cosa que nos venden cada día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias con la participación de Marcos y sobre todo recuperando estas últimas ideas, pues no damos fin a esta sesión de la mesa redonda, un programa de la prensa comunitaria continental, parte de la barra de opinión. Y bueno, invitamos a todos, a todas nuestras seguidores, seguidoras en las redes sociales a que sigan pendiente de la programación habitual que tenemos semana a semana, en esta o en el Machete, y en el portal web de la prensa comunitaria continental, de la cual estaremos dando información de nuestras redes. Y bueno, sin más, yo me despido de ustedes, le agradezco nuevamente a Marcos, a Hernán, a José su participación el día de hoy. Bastante importante el tema que hoy se abordó de la corrupción, los discursos en torno a ella y la lucha política que está presente en la propia discusión. Y pues no cerramos el debate, creemos que es importante seguirlo abordando y esperamos tener una segunda sesión para seguir profundizando en estas propuestas, en este debate que dimos el día de hoy con los tres compañeros. Y bueno, sin más, pues me despido una vez más y saludos, compañeros, y saludos a quienes nos están viendo.